Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que estén muy bien. Vamos a completar este módulo de diálisis peritoneal centrado en la persona, que es el que llamamos diálisis centrada en la persona plus o más, que es como los módulos que se encuentran los sábados, que siempre van a estar relacionados a esta problemática, ¿no? Aunque estemos hablando de fisiología o de anatomía o de la historia de la diálisis peritoneal, siempre vamos a tratar de llevarlo a nuestro módulo de la diálisis peritoneal centrado en la persona. Entonces, un poco para resumir lo que hemos estado hablando hasta ahora, esto fue todo lo que hemos charlado en la agenda que hemos tenido. Hemos escuchado las opiniones del doctor José Divino, del doctor Pablo Aymar, del doctor Alfonso Ramos. Hemos visto los documentos de reacción de varios compañeros. Así que es interesante ver un poco cómo vamos aprendiendo a reaccionar a los contenidos. Bueno, el tema de las 5 direcciones estratégicas de la atención centrada en la persona y cómo charlar sobre su activación. Ese es el tema que vamos a estar viendo en este módulo de Suma y vamos a tratar de compartirlo en estos 30 minutos. Habíamos visto que los 5 puntos que son importantes para el desarrollo de una atención centrada en la persona, por un lado está en el concepto del empoderar e involucrar a las personas en el cuidado de su salud. Por otro lado, es el fortalecimiento de la gobernanza y la rendición de cuentas. Cuando uno escucha esa palabra, ¿qué me está tratando de decirme, no? Bueno, la gobernanza se refiere a la organización del programa de diálisis peritoneal, cómo está organizado la estructura para poder trabajar con la atención central de la persona, y la rendición de cuentas está relacionado con la opinión del paciente, ¿no? Con la experiencia del paciente registrada, analizada, ¿no? Entonces, cuando uno habla de fortalecimiento de la gobernanza, es cómo está organizada la unidad, y cuando habla de rendición de cuentas, habla del paciente y su opinión, ¿no? La experiencia del paciente, de eso se habla. Por otro lado, eso involucra reorientar el modelo de atención, tener una serie de servicios de coordinación y crear un entorno propicio. Todos estos últimos 3 puntos no es nada simple porque estamos todos en un marco, ¿no? Estamos todos incluidos en un marco institucional, privado, público, en un marco de cada uno de nuestros países, con un marco de un sistema sanitario específico, con regulaciones y con nuestra propia historia que atraviesa no solamente nuestra formación como médicos y como enfermeros, sino la propia historia de la institución y del sistema sanitario. Entonces, es bastante complejo, digamos, o bastante eh, armarse en la cabeza de todas las estructuras que uno debería lograr modificar o sugerir una modificación, es la idea del módulo, digamos, ¿no? De todos estos 2 meses de trabajo. ¿Cómo puedo organizar y reorientar el modelo de atención y qué necesito para eso, ¿no? Sería como lo crucial. Recuerden que cuando uno habla de empoderar a las personas, involucra una serie de actos o intervenciones que van a impactar en varias cosas. Por un lado, uno requiere entender el concepto de alfabetización en salud, tiene que entender lo que es la experiencia del paciente, cómo analizarla, cómo llevarla a cabo. Por supuesto, ver la utilización y los costos en los servicios que esto involucra, y luego los resultados en salud. Los resultados en salud claramente lo tenemos como muy claro, ¿no? Morbilidad, mortalidad, tasa de peritonitis. Incorporar indicadores de calidad centrados en la atención de la persona es lo que involucra un cambio de concepto, ¿no? Esa es un poco la idea de que no sea solamente el KTB, que no sea solamente la tasa de peritonitis, sino que sean otros parámetros que se puedan medir para ver la actividad centrada en la persona, digamos, ¿no? Y las intervenciones más comunes y que son efectivas, que se han visto, son todo esto, ¿no? La educación para la salud, la toma de decisiones compartidas, el apoyo al autocuidado y la planificación del cuidado personal. Estos 2 puntos requieren un concepto interesante que es el tema de coaching en salud. Eso también es interesante y vamos a trabajar hoy un poco en este concepto de la necesidad de que exista en la unidad de diálisis peritoneal una persona que se dedique al coaching. Eso es un tema, ¿no? Porque uno tiene que estructurar una persona dedicada a este punto específico. También, cuando uno habla de alfabetización sanitaria, son una serie de actividades que la unidad tiene que programar en el año para generar actividades de comunicación que puedan servir como disparadores para los diversos actos educativos o de coaching. Por ejemplo, cuidar el corazón.
desarrollar paquetes educativos específicos. Por ejemplo, hoy se me ocurre comunicaciones en un lenguaje específico que puede ser quechua, por ejemplo, en el Perú, u otras maneras de comunicarnos que pueden ser útiles y pensadas específicamente. También puede estar relacionado a patologías, ¿no? Paquetes educativos hechos para pacientes ancianos o para pacientes con diabetes. Luego, cuando uno habla del estilo de vida apoyado por profesionales de salud y pacientes expertos, esto es encontrar un paciente que cuente cómo resolvió su experiencia de la enfermedad y el manejo adecuado de su enfermedad y transformarlo en un paciente experto que comente y que hable de cómo cambió su estilo de vida. También establecer estrategias que fomenten el asesoramiento, el apoyo a padres y amigos y tratar de que conseguir evidencia de estos beneficios sea sólida. Este punto es importante, ¿no? Muchas veces se hacen talleres que no están bien orientados o que si están orientados no se mide su impacto. Entonces llega un momento en que la institución los deja de hacer, porque como no puede medir el impacto, al final no sabe si está perdiendo el tiempo. Y al no saberlo, los deja de hacer. Entonces, allí organizar la alfabetización sanitaria es crucial, porque la producción del contenido educativo muchas veces viene empaquetado, ¿no? Te da un laboratorio X, te da una serie de material para utilizar, pero a veces ese material no es útil, no es útil para nuestros pacientes y hay que adaptarlo. Entonces, tener una persona que trabaje en esta idea y que logre materiales educativos específicos, requiere tiempo y requiere una planificación. La toma de decisiones compartida, pues ahí vimos lo que es el concepto de alfabetización, que son todos estos productos o paquetes que hay que generar en forma específica para cada unidad o para un grupo de unidades, teniendo en cuenta la regionalidad, el tipo de pacientes que tiene, el tipo de patologías que son concomitantes a la diálisis peritoneal que tiene. Eso es la alfabetización. O sea, y uno puede planear temas de alfabetización específicos, manejo de la sal, manejo del sodio, nutricional, manejo de infecciones, manejo de cambio seguro. Hay varios tópicos que uno puede tomar como eje de la comunicación de todo el año que va a organizar la unidad, ¿no? Y todo el programa se orienta a eso, desde la persona que lo recibe, ¿no? Lo saluda con un folleto, digamos, ¿no? Todo está integrado, ¿no? En la diapo anterior, en la alfabetización. Ahora, cuando uno habla de decisiones compartidas, ahí entramos en el otro punto, ahí aparece la necesidad de tener evidencia sólida de la decisión. Entonces, a mí me tocó también dar el tema de manejo del sodio, que ustedes lo tienen en este módulo también, y del agua. Ahí hay intervenciones que se pueden hacer, del simple control del peso, que el paciente se pese, que detecte realmente si está con sobrecarga o no, la utilización adecuada de la bolsa de 425. Eso genera decisiones compartidas. ¿Cuándo el paciente va a utilizar una bolsa de 425 y cuándo no, por ejemplo? ¿Cada cuánto registra el peso? ¿Cuándo lo comunica? Hay un montón de intervenciones simples que hacen que el paciente pueda tomar una decisión y que esa decisión repercuta en una mayor satisfacción e independencia del paciente y, por supuesto, en mejores resultados clínicos. Entonces, es importante eso verlo. Cuando hablamos de autocuidado, el concepto de autocuidado está ampliamente utilizado en muchos países, muy claramente puesto en evidencia en patologías como el asma, como la diabetes, como la insuficiencia cardíaca. Hay muy buena evidencia que eso mejora el estado de salud, reduce las visitas, la calidad de vida también mejora y por supuesto disminuye los reingresos hospitalarios. ¿Hay riesgos potenciales del autocuidado? Sí, medio. El autocuidado requiere un paciente proactivo, ¿no? Y a menudo hay una falta de voluntad, capacidad o información para que el paciente se active. Entonces acá aparece un concepto que va a atravesar toda esta estructura de la atención centrada al paciente, que es la activación. ¿Está el paciente activado? ¿Cómo hago para activarlo? Y ahí viene la pregunta, activación del paciente en DP. Es el gran tópico que es interesante mirarlo y prestar atención. Cuando hablamos de la medicina paternalista, entonces, a pasar a la atención central de la persona, cambia el enfoque, porque la idea es qué siente y qué necesita la familia, ¿no? Qué necesita y qué siente, ¿no? Yo agregaría el sentir, porque el sentir hace que la persona pueda expresar esa necesidad. Entonces, creo que es importante agregar el sentir del otro, ¿no?
Y esto ahí viene, ¿está el paciente listo para asumir este papel? O sea, ¿puedo realmente con todos los pacientes trabajar igual? ¿Todos los pacientes requieren hacer atención central a la persona o hay un grupo que no? ¿No? Esa es un poco la idea, ¿no? Y ahí viene todo el tema de que no es siempre cuestión de educación, porque si no se le pone el peso a la educación de algo que la verdad no siempre puede ser útil, ¿no? La educación, para diferenciar conceptos. Informar, podemos informar todo el tiempo. Educar, no todo se educa. O sea, uno puede informar de diversas maneras. Un video puede ser una cuestión informativa. Este video es informativo. ¿Cuándo este video pasa a ser educativo? Cuando ustedes realmente logran un cambio en su conducta, en su quehacer, en su estructura de trabajo. Si ustedes no logran un cambio en su unidad de diálisis, solamente fueron informados. No lograron que el aprendizaje generara cambios conductuales o cambios en su manera de trabajo. Entonces es solamente informar. Y ese es el problema de las unidades de peritoneal. Normalmente informamos, lavado de manos, los cuidados, cómo tomar el medicamento. Pero si el paciente no logra cambiar eso, el paciente no fue educado. Esa es la gran diferencia entre informar y educar. Y no necesariamente aparece el maestro siempre. Es necesario que el estudiante esté listo. Y en este curso va a pasar lo mismo. Va a haber un grupo de personas que no están viendo los videos, o que ingresaron porque les interesa el tema, pero no están logrando todavía compenetrarse realmente en esto, porque probablemente consideran que no lo pueden llevar a cabo, por ejemplo. Entonces, ahí está el otro tema. La educación pasa a ser efectiva cuando es significativa, cuando al otro le va a generar un cambio y lo va a poder usar a ese conocimiento, ¿no? Hay un gran tema con el tema de la educación bancaria que teníamos en la escuela, ¿se acuerdan? Estudiamos Roma, estudiamos un montón de cosas que después al final no sabíamos si nos iba a ser útil o no, la trigonometría, y después de golpe no era útil y con el correr de los años lo olvidamos. Entonces, a eso va un poco entender cuando el conocimiento es significativo, cuando uno informa un conocimiento significativo, cuando la persona va a usar ese conocimiento, se transforma en un acto educativo. Entonces, no todo el mundo va a estar listo para ser educado, por lo tanto, muchas veces se desperdicia tiempo y eso termina siendo contraproducente, confuso, decepcionante para el equipo de salud porque invirtió tiempo y no encontró las respuestas esperadas. Sí se sabe que se necesita conocimiento, el paciente requiere conocimiento, pero necesita con ese conocimiento entonces poder usarlo. Para poder usarlo requiere obtener habilidades y confianza para poder utilizarlo. Con eso va a lograr todo lo que sabemos, ¿no? Mejor calidad de vida, menor visita a la emergencia, menor hospitalización, va a cumplir la cita, va a adherir, va a tener mejores resultados clínicos. O sea, que si uno logra que la persona a ese conocimiento lo utilice hábilmente, va a lograr resultados. Eso está claro. Hay una triple, cuádruple objetivo que se requiere para los pacientes. Y esto es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Activar el paciente a través que tome conductas saludables, a través de lo que sería el autoconocimiento o el autocuidado y que tenga claramente sus herramientas de decisión. ¿Te das cuenta? Aquí aparece este concepto de autocuidado con herramientas de decisión como parte de lo que sería una actitud saludable, ¿no? La persona empieza a cuidar. Lógicamente va a lograr mejorar sus resultados y allí tenemos que las experiencias clínicas, la experiencia del paciente y va a generar que la población de salud mejore y que controle sus costos. Entonces, los 4 objetivos que tiene la atención centrada son esos: la experiencia del paciente, la salud de la población que estamos atendiendo, la experiencia clínica y controlar costos. Es importante tener presente por qué estamos viendo estos puntos, ¿no? Bueno, ¿qué es activación entonces? La activación es la preparación, la voluntad, la capacidad del individuo de administrar su propia salud y de administrar su atención médica. Fíjense que es prepararse, la voluntad y la capacidad del individuo, y ahí se ha establecido una herramienta que le cuesta PAM-13, la vamos a ver en el próximo módulo, vamos a ver específicamente la encuesta, que sería muy lindo llevarla a la práctica, que ustedes lo puedan ver en su unidad, para poder generar esta medición de la actividad. Y va a tener 4 niveles. El nivel 1, menos de 47, está desconectado, abrumado.
El nivel 2 va a llegar a ser consciente, va a seguir luchando, carece de conocimiento y carece de la confianza para tomar las medidas, pero sí está mejor, empieza a entender un poco más. En el nivel 3 ya comienza a tomar medidas, hace cosas. Y el nivel 4 es proactivo. Es el que yo siempre digo, el nivel 4 es el que te pregunta todo. Es el, viste, de la unidad de hemo que es molesto. El que está en la unidad de hemodiálisis que siempre pregunta, que la enfermera no da más, que le pregunta todo y que el médico lo llaman todo el tiempo. Bueno, ese es el que vive, ¿no? Ese es el que vive, el que sobrevive. Y bueno, ese es un paciente proactivo. A veces son proactivos por naturaleza, digamos, ¿no? Y hay otros que tenemos que trabajar. Entonces, ahí viene el tema de cómo uno va a trabajar en cada uno de los niveles. ¿Cuáles son las herramientas que pueden ser útiles de acuerdo al nivel? Y de acuerdo a eso, asignar los recursos, y no gastarlos a los recursos en quien no puede, ¿no? En quien no puede, ¿no? Hay un trabajo muy bonito, que ustedes lo tienen con el material supletorio aquí para verlo, que es el uso de la PAM-13 en Inglaterra, que es uno de los mayores informes que hay sobre activación, proveniente de pacientes en diálisis en enfermedad crónica en los Estados Unidos, que fue publicado en el 2019. Ellos utilizaron 14 unidades de diálisis, casi 920 pacientes de ENEMO, muy pocos pacientes PD, 51, 320 en prediálisis y 670 trasplantados. Y vieron los diversos niveles de activación que tenían, hicieron una clasificación, vieron que los pacientes en diálisis peritoneal, el 32 estaba en nivel 1 y 2, y en nivel 1 y 2 estaban 40, en trasplante el 25. Lo que quiere decir ellos que estaban más activados y con un nivel 3, más que todo en trasplante, ¿no? ¿De acuerdo? Y fíjense que en peritoneal hablan de que un 70% estaban activados. Es interesante el valor de la activación que ellos visualizan, ¿no? Y lo repitieron y vieron que los que mejor les iba eran los que estaban del 1-2. O sea que dijeron acá, dediquémonos a los del 2 y a los del 1 con alguna medida para poder sacarlos de esa circunstancia. Y ellos establecieron este grafiquita que está muy interesante. Esto es cómo pasaban de un score menor a un score mayor y cuáles eran el soporte y la activación del paciente con un score que se daba a partir de ciertas actividades. Esto lo vamos a ver un poco más detallado en el próximo video también, para poder establecer estas estructuras de trabajo basadas en el autocuidado. Fíjense que acá tiene el coaching, en amarillito el coaching, ¿no? El coaching a medida, dice, a traje de sastre, ¿no? Esto es pensar cuál es el coaching que el paciente requiere. A mí, yo lo he hecho esto es interesante trabajarlo por grupo de pacientes, qué grupo de riesgo puedo trabajar, en quién tiene realmente interés de aprender, sumando esas dos cosas, establecer una actividad en común junto con la enfermera, con el médico, basada en esto, en un diseño de trabajo para pacientes específicos. O sea, a mí me gustó mucho trabajar en diabetes y en corazón, en insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Son dos cosas muy interesantes que uno puede trabajar en la unidad y tener alguien que haga el entrenamiento, el coaching, el director técnico para diabetes y para insuficiencia cardíaca o enfermedad cardiovascular en la unidad de PD. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los entrenadores de eso? ¿No? Y luego dice practicar nuevas habilidades. Esto es muy interesante para enfermería, ¿no? Por ejemplo, un detalle, los pacientes que tienen alguna enfermedad cardiovascular necesitan estar beta bloqueados, ¿no? Tener la frecuencia cardíaca cerca de 60 y requiere un beta bloqueante. Entonces, hay un simple detalle del control del pulso en el control mensual, pero también que el paciente empieza a ver si está beta bloqueado o no, si logró el beta bloqueo. Ese simple detalle. Y después, la autoeficacia. Esto el paciente mismo que te dice, de mis 120 bolsas yo utilicé 100. O sea, 20 no usé en el mes porque me cansé y lo puede hablar. No, que lo puede hablar. Entonces, el ser eficaz, tener un parámetro de eficaz simple y que lo pueda comunicar. Sin ningún tema de sentir el reproche. Tenemos que olvidarnos del reproche. La atención centrada cambia el reproche, cambia el vínculo, cambia la relación paternalista o maternalista a una relación adulto-adulto. Si el paciente no se opone al cambio, por algo será. Por algo será. No es que es una persona que no quiere, no, tiene derecho a no hacerse el cambio, si es que entiende la implicancia que involucra no hacerse el cambio. Entonces, cambiar eso pasa por nosotros cambiar esa estructura. Tener el registro del PAM es importante para dirigir el recurso y guiar la intervención.
Los pacientes con baja actividad tienen menos probabilidad de reconocer las advertencias tempranas, las complicaciones, tienen un deterioro más rápido de su condición, están menos motivados, y para ello justifica una vigilancia más intensificada. Este paciente podría requerir controles cada 15 días, no como una vez al mes, y un seguimiento más minucioso. Entonces, ¿cómo puede ser que todos los pacientes tengan una vez al mes? Uno puede estar uno cada 3 meses si el paciente está activo, y manejarlos tal vez por telemedicina. Que no sea solamente porque tengo que hacer el control de laboratorio, porque me lo piden, lo tengo que tener, lo hago, ¿no? Entonces, repensar esto hace que los recursos puedan ser usados mejor. Realmente pueden ser usados mejor. Porque un paciente que está activado tiene que ir 12 controles. Por eso se puede manejar perfectamente con 4 controles al año. Y poder utilizar para el manejo del diabético, el insuficiente cardíaco, el resto de las consultas. ¿Por qué no podemos organizar distinto? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Bueno, entonces uno, a partir de esta escala, que va teniendo el violeta, el rojo, el verde y el anaranjadito, va tomando acciones distintas para lograr esta activación, y esta es un poco de la idea del pensamiento, qué actividades son posibles de desarrollar en nuestras unidades de diálisis. ¿Cuáles son posibles? Porque a veces no todas. Hay que diferenciar entonces entrenamiento y asesoramiento. El entrenamiento usa principios y técnicas del comportamiento para promover el manejo de la salud, entonces va a promover cambio de estilo de vida y adherencia al tratamiento. El asesoramiento es la entrega de educación para la salud con instrucciones rígidas, sin tener en cuenta los propios objetivos del paciente o el deseo a cambiar. Haga esto, ¿no? Le damos el paso a paso de enfermería, le damos el papelito, ¿no? Y con eso como que sentimos tranquilidad y conciencia. Como si, bueno, ya, yo se lo dije, ¿no? Pues yo lo enseñé. Entonces, comparar las cosas son distintas. Una cosa es el entrenamiento en salud y el otro el asesoramiento en salud. Entonces, esos puntos generan divergencias, ¿no? Las personas con alta activación son buscadores activos. Ellos buscan, preguntan todo el tiempo. En el otro tema están las personas, en el otro extremo están las personas con baja actividad. Están abrumadas, confundidas, desmotivadas. Entonces, son distintas los recursos que necesito para trabajar en estos dos grupos de personas. Entonces, siempre hay que diferenciar que vamos a tener dos maneras de trabajo. Por un lado, las técnicas de persuasión se basan en argumentos, juicios, consejos, órdenes. Traten de convencer al paciente de cambiar confiando en la motivación extrínseca, ¿no? Lo cual lleva a resistencia, ¿no? Vos tenés que hacer esto, ¿no? Es como cuando a uno le dicen, tenés que bajar de peso. Ya sé que tengo que bajar de peso, pero no quiero bajar de peso, ¿no? Hasta que uno toma la decisión y se cuida con el plato. Entonces, no es tan sencillo. Para el obeso, por ejemplo, no es tan sencillo que le digan qué hacer. Salí a caminar. No, sale a caminar. No sale a caminar. Porque la motivación tiene que ser intrínseca para el cambio, no extrínseca, ¿no? ¿Quién de nosotros no le ha dicho a su hijo, sentate a estudiar? Tenía ganas de estar con los jueguitos. Es lo mismo. La motivación tiene que ser intrínseca. Hay que lograr, con técnicas de coacheo, cómo encontrar esa motivación. Y el problema es que probablemente la motivación no es de todo lo que nosotros queremos que el paciente cambie. Pero es un punto. Y si logramos que cambie un punto, está bien. Por ahí podríamos determinar todos los puntos que el paciente requiere mejorar. Eso está bueno. Es decir, bueno, a ver, mire, usted tiene que corregir 5 puntos. ¿Cuál está dispuesto a que trabajemos este trimestre? ¿Qué punto a usted le parece que es más fácil de corregir? Elíjalo, piénselo y me lo comenta, ¿no? O sea, el tema del coaching se basa en la interrogación, se basa en el cuestionamiento a partir de lo que el otro quiere, no de lo que yo quiero, ¿no? Y ahí viene el tema de las necesidades sentidas por el otro, ¿no? Me dice, vamos a hablar de decisiones compartidas si no comparto la necesidad. ¿Cómo voy a hablar de decisión si no comparto la necesidad? ¿Se entiende? Entonces, eso involucra que tengamos que reordenar nuestra propia mente en el trabajo cotidiano. Los pacientes que tienen menor PAM no podemos actuar con gran cantidad de información y con mucha gente diciendo las cosas. Por eso tiene que haber un coaching, tiene que haber un coaching, tiene que haber una persona que se comunica, que establece el vínculo del cuidado. Bueno, puede estar una enfermera hoy, una enfermera mañana, un médico hoy, un médico mañana, ni siquiera trabajar con lo mismo encima, ¿no? Se trabaja a desorden, entonces es muy complicado para la persona. Este tipo de personas hay que trabajar en pequeñas piezas de información, pequeñas cositas, y trabajando de a poco con cada uno, como un puzzle, voy agregando piezas hasta lograr tomar un punto de lo que necesito trabajar.
Puede ser solamente los medicamentos para el fósforo, puede ser solamente el control de la sobrecarga hídrica. Un punto para trabajar es lo que tenemos que buscar. Entonces, el coaching en salud ayuda a resolver los sentimientos ambivalentes hacia el cambio. El entrenador evalúa la disposición del paciente a cambiar, provoca una motivación intrínseca para ese cambio y luego sigue una serie de pasos con planificación, seguimiento y evaluación. Muchas veces me han preguntado, ¿hay cursos de coaching en salud? Por supuesto que hay, pero uno puede leer, uno puede prepararse. ¿Hace falta que haya una persona específica en la unidad? Sí. ¿Hace falta que tenga una capacitación específica sobre el coaching en salud? Sería lo ideal. ¿Se puede uno aprender solo? Sí. ¿La idea del curso es hablar un poco del coaching? Sí. Vamos a trabajar un poco con la idea de coaching en salud. Pero quiero decir que no es algo imposible de hacer, no es algo que uno no pueda hacer, sobre todo porque nosotros, todos los que trabajamos en enfermedad crónica, hacemos coacheo. Hacemos coacheo, lo que pasa es que no lo hacemos bien por ahí, o nos cansamos, o lo hacemos en personas que no van a poder recibir la actividad. Y no medimos el objetivo del coacheo, y no tenemos un plan de trabajo, no hacemos un seguimiento, no evaluamos cómo va el coaching. Muchas veces nuestras estructuras de trabajo no permiten el coacheo, ni de la enfermera ni del médico. No, con 15 minutos imposible. Imposible. Entonces, desde el tiempo. Entonces, ¿cómo trabajar realmente con la enfermedad crónica si no tengo estos parámetros? La entrevista motivacional, que es el coacheo, influye en la adherencia a la asistencia a diálisis, en el tiempo completo de la diálisis, en el cumplimiento de los cambios, el nivel de fósforo, y hay una experiencia limitada del desarrollo del autocuidado de la atención en diálisis. O sea, no se lo ha medido como corresponde. Hay un programa interesante del programa de enfermedades crónicas de Stanford, que son 6 sesiones de 2.5 horas en talleres. Y acá viene, estamos hablando, fíjense, pasamos al tema del autocuidado, no del coacheo solo, sino del autocuidado a través de talleres. Y el taller es muy interesante de trabajar. Pero para uno hacer un taller tiene que tener un espacio para taller. Digamos, si yo tengo en mi sala solamente atendiendo peritonitis, y no voy a poder hacer nunca un entrenamiento. No voy a tener enfermero ni médico para hacer un taller. Y ese es el problema. Sigo trabajando evento, el médico va a ver la complicación y no va a participar de los talleres. Y el taller se lo ve como algo anecdótico, como algo, bueno, hice un taller. No se lo ve como parte de la herramienta. Y ahí está el principal problema. Si yo no lo veo como una herramienta laboral de cuidado del paciente, el paciente tampoco lo va a ver de esa manera. Y no va a ir o va a faltar, pues no ve la importancia del taller. Entonces, esto involucra, como le decíamos, recanalizar los esfuerzos de la unidad y reorganizarlos en un sentido distinto. Eso es la idea de trabajar con esto. Entonces, claro, me lo voy a poner ahí en el medio tipo un redondel más, pero fíjense, primero tenemos arriba educación personalizada. Esto es diseñar lo que voy a hacer para el paciente. Sí puedo trabajar en grupos, puedo dividir diabéticos, hipertensos, insuficiencia cardíaca y organizar la actividad. Me tengo que sentar como médico con todo mi equipo, si soy jefe del programa o soy coordinador de programa, con otros colegas médicos y con los colegas enfermeros. Y el jefe de enfermería también tiene que pensar cómo es su educación para su equipo y para el paciente. Tiene que pensar qué material tengo para trabajar sobre sobrecarga hídrica. Tengo material, tengo PowerPoint, tengo folleto. ¿Entiendo yo cómo manejar correctamente la sobrecarga hídrica? ¿Qué técnica de coaching voy a utilizar? ¿Voy a tener tiempo para hacerlo? ¿Voy a tener un sector de los pacientes que voy a seleccionar? ¿Cómo hago el entrenamiento en el autocuidado? ¿Voy a utilizar talleres con pacientes de espejo, lo que se llama tutoría entre pares? ¿Me voy a involucrar en los hechos? Digamos, el involucramiento del paciente en los hechos, es decir, ¿cuánto logró? ¿Lo llamo una vez a la semana o un monitoreo telefónico? ¿Logró controlar el peso? ¿Cómo va? Lo registro, le vuelvo a preguntar. Y ahí voy a tener lo que es el PROMS y los PREMS, que son justamente, el PREMS es la medida de la experiencia informada por el paciente. Informa si logró controlar el peso o no. Esa información es registrada, ¿no? Y la medida informada del paciente por el resultado también. Y permitir realmente que el paciente diga qué le pareció el coacheo. Vamos a trabajar con usted para el control del peso. Vamos a estar teniendo aproximadamente 5 sesiones en los próximos meses. A ver si usted logra controlar el peso. ¿Está de acuerdo? Y después me dice qué le pareció. Acceso a la historia clínica y, por supuesto, la utilización de todo lo que sería la tecnología de la información, entre lo cual puede estar el WhatsApp, que puede utilizar para el monitoreo, ¿no? Eso es importante tenerlo presente. Bueno, claro, cuando uno agarra y dice,
¿Qué hacer con los pacientes que tienen muy baja activación? Sobre todo son secciones frecuentes, semanales, para educación sobre medicamentos. Evitar abrumarlo, un solo tema. La educación no es que el paciente tiene que venir, puede ser un coacheo telefónico, un Zoom, un WhatsApp con cámara, 30 minutos, bien organizado, vamos a charlar de esto. Después le mandamos por el WhatsApp el resumen. Hay muchas cosas que se pueden hacer, no hace falta que se traslade. Centrarse en un objetivo simple por sesión y centrarse en un medicamento o en un punto del trabajo que se quiere hacer con el paciente. La entrevista motivacional lo que intenta, por un lado, expresar empatía, escuchar lo que le pasa, comprender las preocupaciones. Yo me acuerdo, siempre cuento lo mismo, ¿no? Dice que uno se pone viejo y se pone repetitivo, pero dos cosas sí me llamaron la atención. Uno, que ya lo he contado en alguna otra oportunidad, me tocó hacer una visita domiciliaria y llego a la casa de una paciente diabética a la cual yo quería mucho. Y cuando llego a la casa, que no había ido nunca, encuentro que tenía que entrar por la ventana porque vivía una situación precaria. Entro, ¿no? Y tenía adentro su casa, ¿no? Con el color, y me había hecho una torta. Era diabética ella, me había hecho una torta preciosa, estaba en el medio de la cocina su torta. Y yo cuando llego, miro la torta, la miro a ella, miro el televisor y abajo del televisor había un montón de videos, ¿no? Hay una revista que en ese momento era la revista Caras, que venía con una colección de películas. O sea, a mí se me ocurrió decirle, Gladys, ¿por qué no, en vez de gastarte todo este dinero en las revistas, en las películas, no agarrás y te arreglás la puerta? Y yo, tomándome un atrevimiento que no me correspondía, pero totalmente. Y Gladys me dice, Gustavo, ¿a vos te parece de que hay algo más importante para mí que ver una película cuando yo sé que me voy a quedar ciega? ¡Oh! Me mató, digamos. Yo no tenía idea de lo que ella sentía, no tenía idea de lo que ella consideraba valioso para su vida. Ese interrogatorio nunca lo había hecho. Yo preguntaba solamente si había tomado el calcio, si estaba tomando los medicamentos, si se hacía el cambio. Pero ¿qué quería ella? ¿Qué sentía ella? ¿Para qué tenía sentido su vida en diálisis? No lo había preguntado. Entonces, allí escuchar, comprender la preocupación, ver la perspectiva, es parte de la atención centrada. Un tema interesante es el desarrollo de la discrepancia. Esto es, me parece que no estás haciendo bien. ¿Vos qué pensás? Discrepar con el paciente, enseñar a partir de la discrepancia, reflexionar sobre esa situación. Siempre apoyar la autoeficacia y el optimismo. Vos vas a poder, lo vas a lograr. No pudiste hoy, lo vas a hacer mañana, ¿no? Y como siempre decimos, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? Sacar de esta discrepancia, escuchar lo que decimos al otro, discrepar y apoyar es la base de la atención centrada en la persona. Bueno, hemos terminado este módulo Plus. Muchas gracias. Espero que genere debate. Espero que podamos trabajar con estos puntos sobre estas herramientas que pueden ayudar a la atención centrada en la persona. Muchas gracias. Espero que estén bien. Un abrazo.